Desde las nuevas novedades en los navegadores, los errores en las actualizaciones, avances en Windows 10 21H1 y Windows 10X finalmente está listo en versión RTM, pero ojo, hay algo muy decepcionante. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers y las excelentes promociones de Navidad que trae para ti, obviamente, todo relacionado a las licencias totalmente genuinas, validadas, totalmente certificadas. Así es que puedes adquirir ahora mismo Windows 10 totalmente la clave global, original, genuina. El enlace va a estar abajo en la descripción. El código de descuento exclusivos también estará abajo en la descripción. Así es que directamente corre y ve y aprovecha las promociones de Navidad que tiene para ti CDK Offers. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos, ya lo saben, a su fuente irrefutable de información de Microsoft referente a todos los productos. Obviamente ya nos vamos a ir, como siempre, ya al grano. Ya de un solo saben que el día de mañana hay un video sensacional donde les voy a estar proporcionando ciertos programas totalmente pro, las licencias totalmente genuinas. Ahí sí, el regalo de Navidad perfecto para personalizar tu Windows 10. Así es que es importante también, ya lo sabes de antemano, obviamente estar votando en la encuesta que voy publicando en la pestaña de comunidad. Y bueno, ya lo sabes de antemano todo eso. Vámonos al grano porque Firefox 85 llegará en enero con una importante mejora de privacidad en el particionamiento de red. Y bueno, obviamente la próxima versión del navegador Firefox 85 llegará, claro que sí, en enero, pero ya están avanzando las mejoras en la privacidad, en la partición de red, una característica que está siendo desarrollada en un grupo sobre privacidad del consorcio de World Wide Web, con un nuevo estándar para dificultar la labor de seguimiento que realizan servicios de terceros sin que los usuarios prácticamente lo adviertan. Así es que si todo está mejorando totalmente en la privacidad, es una característica que estarán ahí ambiciosamente implementando en el Firefox 85. Y luego después quiero decirte también, claro que sí, que Google Chrome Cleanout, el anti-malware para Chrome en Windows potenciado por la tecnología de SET, está mejorando. Y seguramente sí sabías esto, que Google Chrome ya integró, bueno, hace un tiempo ya, lo que es una herramienta anti-malware llamada Chrome Cleanout, una desarrollada por la gente de SET, la misma empresa de seguridad detrás del famoso antivirus NOC 32. Y SET acaba de renovar su acuerdo con Google para seguir proveyendo al navegador de su propia herramienta anti-malware, una forma más de obviamente tener ahí la característica de navegación segura en Chrome. Claro que sí, habría que destacar que también es posible ejecutar la función de limpieza del ordenador desde Chrome de forma manual. Solo tienes que escribir Chrome Setting y Cleanout en la barra de dirección y presionar Enter. Ahí encontrarás un botón para buscar y encontrar software dañino en tu ordenador y totalmente poder eliminarlo. Y luego después los errores de Windows 10, las actualizaciones fallidas. Pues mira, Microsoft reconoce un gran fallo con la build, la KB4592-438, que puede afectar a equipos con SSD. Justamente hace un día vimos que algunas de las compilaciones de las actualizaciones acumulativas estaban dando problemas de consumo de RAM. Hay también problemas incluso de pantallazos azules. Ahora se suma otro que es un problema con discos duros SSD, un fallo que ha sido detectado por Board City, donde informan que tras ejecutar la orden del checkdisk aparece una pantalla azul con el mensaje de error Stop Error NTFS File System, y desde ese punto no es posible iniciar el equipo, un problema que además ya ha admitido la propia Microsoft. Es un error básicamente que puede afectar a los discos SSD. Así es que la actualización acumulativa, la KB4592-438, yo te invito que obviamente la desinstales porque está ocasionando demasiados problemas, que básicamente ya sabemos cómo es Microsoft, Windows 10 y las actualizaciones, que básicamente puro y meramente puro error. Así es que yo te invito a que la desinstales. Y luego después, pues mira, después de haber dicho tanto, después de una larga espera, después de varios meses de silencio, Windows 10X finalmente ya está listo y Microsoft ha finalizado a lo que es este candidato RTM, que ahora se va a dirigir directamente a los fabricantes. Hay que destacar que esto está llegando a un grupo limitado de programa Insider. Obviamente generalmente salió directamente para ahí la misma empresa de Microsoft, ahí para los mismos empleados, y extraoficialmente estamos a la cuenta regresiva finalmente para el lanzamiento de Windows 10X totalmente ya disponible. Obviamente estoy hablando de que ya está totalmente listo en la versión RTM, pero en el 2021, pues mira, a principios podría llegar a los diversos equipos, a los socios de Microsoft, a los dispositivos socios incluidos HP,
Dell, Lenovo y otros. Si planeas invertir en este próximo sistema operativo, ahí te van directamente las novedades, una nueva pantalla de configuración. Voy a nombrarlas tal cual, así de manera rápida para no entrar ahí y enciclarme demasiado. El menú de inicio del lanzador también, que es uno de los mayores cambios que se notan ahí en Windows 10. Totalmente se ve pues algo espectacular este menú de inicio, que incluirá los mosaicos en vivo y usará los iconos estáticos habilitados para el FluDESI. También el centro de acción es otra novedad. Windows 10X viene con un centro de actividades con acceso rápido a configuraciones y notificaciones. También hay que denotar el fondo de pantalla dinámico, que con Windows 10X Microsoft está configurado para introducir algunas mejoras visuales adicionales para el escritorio. Y bueno, obviamente el fondo de pantalla dinámico también incluirá nubes dinámicas, sol dinámico y estrellas dinámicas. También la seguridad, pues claro que sí, Windows 10X será la versión más segura de Windows, así asegura Microsoft, gracias al nuevo enfoque de lo que son los contenedores. Los contenedores, Microsoft dice que va a separar lo que es el sistema operativo de otros bits de software, como sus controladores, aplicaciones o malware. Y también, bueno, actualizaciones más rápidas que estarán llegando ahí a Windows 10X, que podrás descargarla en tan solo 90 segundos. Y Windows 10 descargará los nuevos bits de actualizaciones de software en una partición oculta separada en segundo plano. Así es que finalmente, como he dicho, ya está lista en la versión RTM para un cierto sector de los empleados de Microsoft, también para un grupo totalmente reducido de programa Insider, y obviamente ya se espera que a principios de 2021 se esté lanzando para los socios comerciales. Y hay que destacar algo muy decepcionante. Sí, hay que destacar algo muy pero muy decepcionante de Windows 10X. ¿Y sabes qué es? Pues el nuevo explorador de archivos de Windows, que básicamente es un programa totalmente inadecuado, porque está especialmente, básicamente el nuevo explorador de archivos no es otra cosa más que un explorador para OneDrive. No vamos a poder navegar por él por la memoria interna del dispositivo, al menos de momento. Las opciones que vamos a tener en este explorador básicamente están muy pero muy limitadas. Es un explorador básicamente de OneDrive. Básicamente hay que destacar que no es un explorador totalmente clásico, totalmente nativo. Es algo muy decepcionante. Las versiones preliminares de esta sí permiten navegar por otras unidades de almacenamiento, pero mira, esta versión, o tal cual ya la versión lista, pues mira, está totalmente un sistema incompleto. Es algo decepcionante. Varios foros, varias páginas lo han advertido así. A pesar de que Windows 10X lleva tiempo en desarrollo, sigue siendo un sistema incompleto. Y no solo se habla por el propio explorador de archivos, sino también que después de cuando se dio ya totalmente el lanzamiento, de que dijo que ya estaba listo la versión RTM, pues mira, le faltan funciones básicas y esenciales, al menos así las revelaciones. Y Windows 10X no traerá de momento el soporte para aplicaciones Win32, a pesar de que se prometió tenerlo de salida. Esta funcionalidad llegará en el futuro, en cara del 2022, mediante una actualización, pero por ahora no estará disponible. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otras aplicaciones esenciales del sistema, como las apps de correo y calendario, y Microsoft quiere suplir estas carencias mediante servicios como OneDrive para el almacenamiento, como por ejemplo el Office para el correo y el calendario. Sin duda hay que destacarlo, que es algo un poco decepcionante de cara a que ya prácticamente lo van a estar liberando por completo para los fabricantes, para Lenovo, HP, Dell, básicamente para sus socios comerciales. Pero mira, está totalmente aún incompleto, al menos en la versión RTM. Ya después, cuando lancen otras actualizaciones, probablemente ya lo complementen de manera totalmente correcta, pero al menos ahí lo tenemos. Y después quiero mencionar, ya para rematar, que Windows 10 21 H1 será la próxima versión del sistema. Llegará con algunas mejoras de rendimiento y la seguridad en conexiones web, pero hay otros foros que aseguran que prácticamente será una actualización menor, al menos es lo que se sabe de momento en cuestión de filtraciones. También hay que decir que va a llegar con el soporte para TLC 1.3 a través del sistema, así tal cual la tabla de versiones de protocolos de seguridad más importantes para la web. Y déjame decirte que Windows 10 versión 21H1 aparece ahí totalmente, así es que mira, se dice que será una versión con escasas novedades, pero esto aún no se asegura totalmente por Microsoft. Al menos hay que destacar que será un poco más ligero totalmente el rendimiento, pero es lo que se sabe en cuanto a filtraciones, pero no como tal revelado por la propia compañía. Así es que hay que esperar hasta el 2021, hasta justamente mayo, para que se lance lo que es la versión es al oficial 21H1. Y bueno, ya finalmente yo me despido. Como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya sabes que te tengo siempre muy bien informado, que me encanta realizar estos videos de información. Obviamente no son bulos de información, te dejo todos los enlaces de las fuentes oficiales, ya lo sabes, abajo
en la descripción. Me despido, Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.